Fresvinda Villa Maldonado, 36 años y nací particularmente en Morelia. Pues es muy extraño porque pues como mi papá es agricultor y mi mamá es ama de casa y la verdad es que no había como ningún acercamiento por parte de ninguno de mi familia, pero mis hermanas cuando estaban como en la adolescencia se dedicaban a dibujar, como hacían sus esquemas de dibujo y mi hermana la mayor sí tenía un dibujo así y yo sí veía, no manches, yo quiero dibujar así. Entonces como que en el 93 muere una de ellas y para mí fue como creo que para todos en mi familia fue como un corte muy cañón y yo recuerdo que a ella le gustaba mucho dibujar. También quería ser doctora, entonces una de mis hermanas estudió para ser doctora, pero ya después lo dejó y yo pues estudié para ser artista visual. Cuando la Casa de la Cultura, no sé, estaba por la tortillería, está como una tortillería muy grande, que abajo es como una papelería, al lado es como, venden herramientas. Y arriba era un piso donde estaba el maestro Carmelo. Y el maestro Carmelo a mí me dio clases de dibujo. Como que recuerdo mucho sus clases de dibujo. Y de ahí en adelante, pues la escuela, o sea, como que siempre me la pasaba dibujando y en la prepa pues ya sabía que quería como pues, ser artista, bueno, desde antes y yo seguía dibujando, pues es como, creo que siempre empiezas a dibujar, pero el asunto es que la gente lo va dejando y hay gente, que los que nos dedicamos a esto, que jamás lo abandonamos, ¿no? Que creo que es como eso, como que naturalmente dibujas y ya después o sigues dibujando o lo dejas de hacer. Eso fue el asunto. Y ya más tarde pues estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, o sea, creo que es eso, jamás se dejó de dibujar. Como que sí, o sea, como que yo recuerdo que, como que siempre estaba haciendo dibujitos todo el tiempo. Nada más que formalmente yo creo que cuando ya supe lo que quería hacer, o sea, como que de que supe que había una carrera en eso, fue en la prepa. O sea, como que los maestros, pues no manches, hay una carrera de esto. Y aún así hubo un punto en que estuve en la Universidad Michoacana, pero tenían como muchos asuntos políticos como dentro de la escuela que dejaban de dar clases y como que mi madre fue así como de que, ¿sabes qué? No quiero estar, aparte yo anticipadamente iba en la escuela como con 1 año y medio de antes, porque soy de octubre, entonces mi mamá me metió antes para que no, según ella, para que no perdiera el tiempo, pero no contó con que yo, después de que estuve ahí, ya yo me regresaron a Querétaro y me dijeron así como de que, oye, no te quiero sin hacer nada. Y yo así como de que, ok, ¿qué quieres estudiar? Gastronomía. Entonces me desvié un ratito y ya hubo un punto cuando estaba en gastronomía que estaba estudiando tanto gastronomía como artes visuales al mismo tiempo. Y hubo un punto en que era como no sostenible tener las dos carreras y entonces dije, no, pues corto gastronomía para solo dedicarme a las artes. Sí, así fue. Entonces eso es como mi recorrido como en cuestión de estudios, ha sido como siempre por ahí, como muy orgánico. Cuando estaba en la escuela teníamos un maestro, bueno tengo porque todavía no muere el señor, y a la fecha como que todavía ya me encuentro con él en exposiciones donde los dos estamos exponiendo en el mismo salón, que digo, no manches, qué chido, porque él se llama Rafael Silva, tiene como su estudio en Guanajuato y creo que tiene otro en Querétaro, estaba súper metidísimo en la gráfica. Y cuando estábamos en la Universidad Querétaro, o sea, Querétaro es un municipio muy pictórico, o sea, todo lo que se mueve ahí es como más dentro de la pintura y sobre cosas muy sobaditas, dicen por ahí, está muy sobadito. Y pues son buenísimos en ello, o sea, la pintura es algo que se le reconoce mucho a Querétaro. Y entonces cuando estaba en la escuela, pues
todo gira alrededor de esa formación, la formación pictórica. Pero cuando entra Rafa a la universidad, que fuimos su primera generación en darnos gráfica, como que fue un parteaguas, yo creo que para muchos artistas allá. Y entonces, gráficamente, él fue el que me como indujo a la gráfica, y aún así no, yo recordaba que me gustaba mucho el linóleo, bastante, y la madera así como que decía, no, es que la madera, porque para mí era como muy dura, y ahorita que me dedico a hacer madera, y tiempo después, ya cuando salgo de la universidad, como que todavía yo seguí como mi parte por lo pictórico, o sea, como que decía, no, pues es que es lo que Querétaro quiere, pero aún así hacía mis grabaditos. Y una ocasión, Artemio hizo un taller en un lugar que tenía es que no es cafetería, o sí, es porque él lo que hacía era tés, o sea, su café era de tés, y entonces como que ahí dio un curso de grabado, y como... No, se llamaba La Paloma, estaba por Telégrafos, ajá, y entonces como que, de hecho yo casi a Tacámbaro ya no regresaba mucho, como que crecí, viví aquí, y lo agradezco porque fue la mejor infancia que pude haber tenido, porque las infancias en ciudad creo que te llevan por otros lados, y las infancias en pueblo y rancho, pues como que te hace ser como más cercano como a ciertas cosas, ¿no? Y regreso a Tacámbaro a dar un curso, a estar con Artemio en un curso, porque estaba dando un curso de linóleo, y dije, pues vamos. Aparte de que, obviamente, pues, creo que muchas personas tenemos Artemio, en la gráfica Artemio es un referente, o sea, muy cañón. Y yo recuerdo haber grabado suyos cuando estaba en la universidad, pero no saber quién era. O sea, como ver grabados de él y decir, están bien chidos estos grabados. Recuerdo uno de un monito montado no recuerdo en qué, pero hay un monito montado en algo que yo decía, está súper chido. Y después como darte como la tarea de investigar de quién era el grabado, qué es lo que, y yo decía, no manches. Hasta que una vez, creo que antes del curso, antes de buscar como de que saber que estaba el curso, recordar que leer sobre esta persona y decir, Tacámbaro, no manches, yo soy de allá, no manches, ¿cómo es que nunca lo conocí? Pero recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba niña, mi papá, luego venía un canadiense a quedarse aquí porque era amigo de un tío mío que vivía en Ciudad de México. Y de hecho, tengo flasheado de eso porque soy una persona que es como muy distraída con las personas. Entonces, tener pláticas aquí afuera sobre el doctor Eliezer, y la persona que venía a platicar era Dionisio. No me digas. Sí, y yo hasta que vi a Dionisio dije, yo conozco a este señor de algún lado, hasta que le platiqué a mi mamá. Es que era amigo de Charlie. Y entonces por eso, ¿te acuerdas que venía a contar historias del doctor? Porque ellos pues de la saben, ¿no? O sea, como uno, luego lo que pasa con las generaciones es que uno va olvidando cosas o no sabemos de referentes en el pueblo. Eso es lo que siento que pasó con Artemio. O sea, como era una generación que estaba en otras cosas, y ya cuando empiezas como a darte cuenta de lo que está a tu alrededor, te das cuenta de los tesoros que hay en ciertos lugares, y que los tuviste así al lado y tú jamás te diste cuenta. Y Artemio, yo vine con Artemio a este curso, y como que lo que pasa como en la situación pictórica, que me gusta pintar, pero es como cuando sientes que es muy raro, porque con el grabado siento que soy un pez en el agua. O sea, como digo, este es mi charco. Y con la pintura sí me gusta y puedo pasar horas ahí, pero no es el mismo amor que le tengo a la gráfica. Entonces, creo que lo que me desató regresar al pueblo y ir a este curso con Artemio fue que dije, no manches, esto es lo mío. O sea, dentro de las artes esto es lo mío. Y de ahí ya no me despegué. O sea, de ahí le seguí. Y le seguí. Y ahorita, o sea, como puedo decir que, diría una amiga una vez me dijo, es que tu pintura es como un bocho, pero tu gráfica es un camión. Entonces, no, gracias. Y creo que pues sí, la práctica es el maestro, y al final de cuentas sí agradezco mucho como haberme encontrado, porque aún así estando en Querétaro, haber encontrado un pedazo del pueblo, investigarlo, y eso me hiciera regresar
porque creo que sí era necesario, porque yo me fui de Tacámbaro a una edad de los 13 años y como que sí regresaba, pero no regresaba así como para quedarme un mes aquí, jamás. Entonces como que primero cuando empecé con Artemio regresé un mes y me fui. Y después otra vez regresé, creo que 3 meses y me fui. Después otra vez regresé y me quedé aquí 5 años y me fui 2 para allá. Y entonces ahorita tengo 2 años otra vez aquí. Entonces como que cada vez que regreso ya es como voy por temporaditas y me quedo más tiempo. Entonces sí, así es esto. Es que a mí me pasa algo con las nuevas generaciones porque siento que las veo un poco... Bueno, no puedo generalizar porque siento que depende de dónde seas tú. Por ejemplo, no es lo mismo las nuevas generaciones que puedo ver los niños que están ahorita en las escuelas, como aquí en el pueblo, a las del rancho. Siento que algunos los veo como, pero no sé si todos hemos sido así alguna vez en nuestra juventud, como perdidos, o sea, como tratando de encontrar, o a veces ni siquiera tratamos de encontrar, siempre andamos como ahí. Siento que sería... que no, creo que no se dejen como tanto llevar por como la ansiedad, más bien como por las cosas intrusivas que luego uno piensa acerca de su futuro, porque es muy raro que a dónde te lleva siempre como los caminos, porque uno a veces piensa que los caminos son rectos, pero no son tan rectos y luego no siempre te quedas en un mismo lugar, que todo es temporal. Tal vez eso, que se den cuenta o que todo es temporal y que depende de lo que quieren hacer, tendrían que tomar cartas en el asunto. O sea, como si tú quieres ser como, no sé, artista, te sugeriría que pues sí lo practicaras y que sí te la creyeras, porque yo creo que es eso algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo creo que la peor o la peor como crítica de mi obra soy yo misma, y hay veces que es muy contraproducente porque no me dejo avanzar. Pero, o sea, como de que sí te escuches y que tú mismo te midas siempre contigo mismo y no con los demás. O sea, yo algo que le he aprendido mucho a mi papá es que en arte yo soy un caballo. O sea, sí vengo observando lo que a veces los demás hacen, pero muy de reojo, ¿no? Y yo siempre, o sea, como que en mi cabeza es como voy a concentrarme en lo que tengo que hacer y lo demás lo voy a desdibujar porque a veces es como ruido. Entonces, normalmente siempre hago eso. Entonces ya como que muy después que tengo tiempo observo cosas y ya, o sea pero mientras esté yo en el camino haciendo yo mis cosas, ya lo demás no lo desdibujo un poco. Entonces yo creo que sería eso, concentrarse, dibujar o si quieres ser mecánico, lo que sea, o sea como sí hacerlo, o sea como no planear hacerlo, sino hacerlo, porque también eso lo hace mucho mi papá. Yo soy de las personas que dicen, no, quiero hacer un taller, entonces es como, voy a comprarme un tórculo, pero para comprarme un tórculo tengo que hacer esto, o para hacer esto primero tengo que hacer muchas otras, pero esto es por mi TDAH. Entonces, y entonces mi papá no es como de, voy a hacer un plantío, pone el plantío, o sea, como que no piensa primero tengo que comprar la planta, sino que lo hace. Y hay muchas personas como yo que, por ejemplo, hace mucho eso de que hace, para poder, no sé, hacer un grabado, primero tengo que limpiar mi escritorio, después para poder limpiar mi escritorio empiezo a poner todo en su lugar y después veo que los pinceles los tengo sucios, los tengo que lavar y hasta el último me siento a hacer mi grabado. Pero eso es como dependiendo de tu manera de cómo gestionas tu tiempo, pero creo que el asunto es sí hacerlo. O sea, como quiero hacer una exposición, ponte a hacer entonces tus piezas para la exposición en vez de pensar en que lo otro que te falta para hacer una exposición, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias.